siempre, con la mejor energía, comenzamos a Tu Salud. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de el Parkinson, una enfermedad que afecta el sistema nervioso, conocida como neurodegenerativa. En nuestro país hay un alto porcentaje de personas a partir de los 60 años que la padecen. ¿De qué se trata? En el siguiente material. ¿Qué es el Parkinson? La enfermedad de Parkinson se presenta cuando se dañan o mueren las células nerviosas o neuronas en el cerebro. Aunque muchas áreas del cerebro se ven afectadas, los síntomas más comunes son el resultado de la pérdida de neuronas en el área cerca de la base del cerebro, conocida como sustancia negra. Hoy vamos a hablar de el Parkinson, que es la segunda enfermedad que afecta después del Alzheimer. Ya se encuentra con nosotros el doctor Nicolás Ebreinov. Él es neurólogo, hizo una especialización en Francia y también es vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Neurología. Hay muchísimas preguntas que queremos hacerle y ya le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Tu Salud. Gracias por aceptar la invitación un sábado, por regalarnos tu tiempo. ¿Cómo estás? Súper bien, muchísimas gracias por la invitación. Siempre con ganas de transmitir el conocimiento sobre algunas enfermedades. Efectivamente, en las personas mayores de 60 años la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta mucho a la sociedad. ¿Qué es el Parkinson, doctor? Es una enfermedad degenerativa que básicamente produce solamente trastornos de la movilidad, Sí. caracterizado por lo que llamamos síndrome parkinsoniano. Lentitud, nosotros Sí. hablamos de bradicinesia, hipertonía, que es la rigidez, que uno se pone más rígido, y temblor en algunos casos. Al tener esa triada o al menos dos de esos signos hablamos cuando el médico detecta esos signos en el paciente, podemos hablar de un síndrome parkinsoniano y probablemente en la mayoría de los casos estamos ante una enfermedad de Parkinson. Porque hay otras enfermedades que también pueden tener esos síntomas y signos y también algunos medicamentos podrían causar esos signos. En ese caso se habla vulgarmente de parkinsonismo o síndrome parkinsoniano nomás, ¿verdad? Podríamos decir que cuando hay esos tres síntomas es como una alarma, tanto para el paciente como para el médico. En realidad el paciente siente los síntomas de desequilibrio al caminar, suele tener calambres, a veces tiene como una inestabilidad al caminar o a veces el temblor, ¿verdad? Sí. Vulgarmente la gente tradicionalmente relaciona el temblor con el Parkinson, pero muchos Parkinson son sin temblor, ¿verdad? Sí. Son aquineto, significa sin movimiento, rígido, ¿verdad? Aquineto rígido. Y en algunos casos son tremblantes, que se acompañan de temblor, ¿verdad? Nosotros generalmente cuando el paciente recurre por algunos síntomas, que es lo que él siente, Sí. hacemos la evaluación clínica y si constatamos que el paciente es más lento en los movimientos, sus pasos son más pequeños, no balancea el brazo, tiene una postura característica, generalmente lleva la cabeza hacia adelante, Como un curvado. medio encurvado al caminar. Esos son signos típicos del Parkinson al verle al paciente, ¿verdad? Sí. También podemos notar que parpadea menos que las personas normales, digamos, Sí. menos cantidad de veces por minuto y tiene cierta inexpresividad de la cara. No tiene expresión, es como que esté así, como cara de jugador de póker, digamos, ¿verdad? Entiendo. Eso es muy típico, nosotros llamamos hipominia, menos expresión de la cara. Y pasamos al examen físico, le revisamos si no tiene rigidez, y Sí. generalmente si encontramos esos signos, con una evaluación de la historia clínica, vemos que no tome ningún medicamento que pueda ser la causa. Generalmente hacemos el diagnóstico con los signos clínicos. Los estudios auxiliares O sea no que nos sirven. hay parámetros en esos estudios que sirven para decir esto es Parkinson, pero Sí. tiene más que ver con análisis de sangre de repente para entender o de repente con una tomografía, algún estudio más complejo. Y realmente es una evaluación puramente clínica. Sí. Los exámenes auxiliares no nos sirven para hacer el diagnóstico de Parkinson. Hacemos para descartar que no haya alguna otra enfermedad que pueda estar causando síntomas como esos, ¿verdad? Por ejemplo, vemos si no tiene múltiples accidentes vasculares cerebrales. Hay algunas enfermedades que se caracterizan por calcificaciones en el cerebro, Sí. que podrían causar también algunos signos parecidos al Parkinson. Pero los exámenes auxiliares son puramente para descartar otras cosas, ¿verdad? El diagnóstico se basa exclusivamente en el médico que hace la evaluación clínica, Sí. ¿verdad? Y el examen físico. A partir de los 60, decía vos, doctor, ¿ya se identificaron casos de menor edad? Sí, hay Parkinson juvenil, hay gente que
antes de los 30 años puede tener enfermedad de Parkinson, pero es la excepción, realmente Sí. es rarísimo, ¿verdad? Es así como el Alzheimer también, que hay gente que muy joven tiene, pero son casos así puntuales, En la ¿verdad? enfermedad de Alzheimer, a los 65 años la incidencia es de 4%. Sí. Antes de eso es muy excepcional. Sí. Generalmente si aparece de los 55 años para arriba suele ser con un alto componente genético. La enfermedad de Alzheimer en algunos casos sí es hereditaria, 2 a 4% de los casos. Y Parkinson no. El Parkinson no. Hay una Sí. predisposición familiar Sí. y ya se identificaron varios genes relacionados al Parkinson. Cuando se identifican le van llamando una de Parkinson Sí. 1, Park 2, Sí. Park 3, ¿verdad? Entonces ya hay varios genes que se identifican que se relacionan con la gente que tiene enfermedad de Parkinson, pero no se dice que es una enfermedad hereditaria porque no se transmite por la ley de la herencia, digamos, Sí. ¿verdad? Pero al tener un familiar que tiene enfermedad de Parkinson, un familiar directo, hay más predisposición a tener enfermedad de Parkinson que una persona que no tiene familiares con Parkinson. Decía en la presentación que sos vicepresidente de la Sociedad de Neurología. Yo sé que en nuestro país como no se trabaja todavía mucho en el tema de las estadísticas, pero ¿hay algún número que nos pueda decir, bueno, esta cantidad creció, disminuyó la cantidad de personas que padecen Parkinson? Hay pocas estadísticas y las Sí. estadísticas que se hicieron son de hace muchísimos años, Sí. ¿verdad? Entonces en Paraguay no tenemos lastimosamente una buena estadística, pero es una enfermedad que afecta especialmente a mayores de 60 años, ¿verdad? Los menores generalmente son casos más raros, Sí. pero gracias a Dios no afecta, como muchos confunden un poco la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, las demencias, ¿verdad? Sí, por eso puntualizaba yo también en la apertura lo que tiene que ver con esa diferencia. Y me parece muy interesante lo que decías, que más bien el Alzheimer es algo hereditario, ¿verdad? Que hay un porcentaje excepcionalmente que no así el Parkinson, ¿verdad? Porque el Parkinson, según lo que yo entiendo, te afecta más la parte motriz. Claro. En cambio, el Alzheimer más lo que tiene que ver con el cerebro, con todo nuestro funcionamiento. Las funciones superiores, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por problemas en la memoria para hechos recientes, después Sí. en la orientación y va llevando a una demencia. Claro, ¿verdad? claro. La enfermedad de Parkinson no afecta las funciones superiores por definición. Sí. Es solamente la lentitud de los movimientos, la rigidez y el temblor, ¿verdad? Entonces no afecta las funciones superiores. En caso de que haya otras enfermedades que tienen síntomas de Parkinson, Sí. que causen demencia, son otras enfermedades. Hay otras como la enfermedad de cuerpos de Lewy y otras enfermedades más que pueden causar algunos síntomas también de Parkinson, pero al afectar las funciones superiores nosotros no podemos llamarle enfermedad de Parkinson. Cuando decimos neurodegenerativa, ¿a qué apuntamos? Lo que pasa es que nosotros clasificamos las enfermedades, por ejemplo, en infecciosas, que son causadas por un virus, una bacteria, o enfermedades, al hablar de enfermedad degenerativa, hablamos de que se mueren neuronas. Sí, Se mueren sí, neuronas o se mueren sí. células, ¿verdad? Entonces la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer son enfermedades degenerativas porque se originan en la muerte de las neuronas. Las neuronas van muriendo y los síntomas empiezan a aparecer después de que una gran cantidad de esas neuronas ya murieron. Generalmente después de un 50% de neuronas muertas en el tronco encefálico, tenemos una parte que se llama sustancia negra, recién ahí se cree que empiezan los síntomas de Parkinson. O sea, muchas veces pasan estas enfermedades desapercibidas mientras van evolucionando. Cuando aparecen los síntomas quiere decir que ya está bastante avanzada. Entonces, eso también implica, para entender un poquito el tema del tratamiento, implica que es difícil hacerle marcha atrás a esas Sí, enfermedades. sí. Cuando se diagnostican, A partir de ella hay que atacar, ¿verdad? Hay que tratar de atajar. Sí. Ya es tarde, digamos, para actuar sobre el origen de la enfermedad, porque al aparecer los síntomas son enfermedades ya bastante evolucionadas. Es el ¿Y caso. existe ese rechazo por parte de los pacientes de querer aceptar lo que tienen? Sí, generalmente al comienzo no podemos luego hablar directamente de enfermedad de Parkinson. Sí. Por ejemplo, un paciente viene a consultar, se queja de desequilibrio, mareos, ya se cayó una que otra vez. Constato yo que tiene los signos de la enfermedad de Parkinson. Sí. Hablamos del síndrome parkinsoniano. Sí, Yo no puedo afirmar que tenga Parkinson, porque hay otras enfermedades que podrían ser sí, también. sí. Entonces le digo, bueno señor, acá tenemos algunos síntomas, signos que podrían mejorar con este medicamento. Ya le voy a dar un medicamento para Parkinson. Porque esta respuesta al tratamiento es de bastante valor
para hacer Sí, el para diagnóstico, continuar también. para hacer Sí, el diagnóstico. sí. Si el paciente tiene una mejora significativa con este medicamento, que podría ser levodopa, otro medicamento similar para Parkinson, el paciente mejora mucho, ya deja de tener calambres, deja de tener desequilibrio. Entonces, eso está en favor de que sea una enfermedad de Parkinson. Entonces, en la siguiente consulta, cuando hubo una mejoría significativa, le puedo decir, probablemente sea una enfermedad de Parkinson. ¿Y estos medicamentos ya se toman de por vida, doctor? Generalmente se toman siempre, sí, porque el medicamento es sintomático. Sí. Nosotros, ante la muerte de una neurona que producía la dopamina, ¿verdad? Nosotros le estamos dando Sí, la lo que dopamina. le falta. Claro, Sí. es la sustancia que la neurona producía. O sea, no estamos reviviendo neuronas. Y algunos también tienen la teoría científica de que podría tener cierto efecto neuroprotector el hecho de iniciar un tratamiento precoz. Sí. Por un razonamiento simple. Si 100.000 neuronas producían dopamina y ahora solo son 50.000, estas 50.000 se están esforzando el doble para tratar de compensar la falta de dopamina y se pueden fatigar y dañar más rápido. Al ayudarle con una medicación externa, de cierta manera descansan estas neuronas y hacen el trabajo al que están acostumbradas, ¿verdad? Sí. Entonces no le estamos esforzando de más a esas neuronas que viven de manera que podríamos estar ayudándoles a la neurona que no se destruya más rápido. Te hago una pausa y ¿sabes por qué? Porque a la vuelta tengo la pregunta que todos quieren saber. ¿Se puede prevenir? Hablamos tanto de prevención de muchas enfermedades y el Parkinson es una de las que nos asusta, ¿verdad? Entonces a la vuelta de la pausa vamos a hablar de eso. Él es el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Tiene una especialización en Francia y también a la vuelta de la pausa le quiero preguntar eso. Las comparaciones son tediosas, pero es importante saber cómo estamos en Paraguay en cuanto a tratamientos. A la vuelta de la pausa, esto es A Tu Salud. ¿Sabías que el nombre de este padecimiento se origina en honor al médico inglés James Parkinson, 1755 a 1824, quien lo describió en el año 1817 bajo el nombre de shaking palsy o parálisis agitans, que podría interpretarse como parálisis temblorosa o parálisis agitante? No te muevas de donde estás, enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya regresamos. Estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que los estudios han demostrado que el boxeo sin contacto es bueno para el cerebro, por lo que es bueno para la enfermedad de Parkinson? ¿La cura? No, porque es un trastorno neurodegenerativo, pero mejora la calidad de vida de los pacientes. Seguimos con el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Estamos hablando de el Parkinson y la pregunta es la siguiente. Él decía, a partir de los 60 años hay más predisposición con respecto a esta enfermedad. Es un tratamiento que uno ya lo tiene que hacer de por vida y estudios clínicos son los que finalmente le dan este diagnóstico a los médicos. Pero podemos prevenir, ¿qué podemos hacer, doctor? Y en realidad, en todas las enfermedades degenerativas, podemos pensar en una protección en base a ciertos cambios de hábitos de vida. Sí. La actividad física intensa, por ejemplo, está demostrada que la actividad física se produce dopamina. Sí. Entonces, de cierta manera, podría tener un efecto neuroprotector el hecho de hacer actividad física intensa. Muchos pacientes ya con tratamiento de Parkinson se ponen a hacer actividad física y podemos nosotros disminuir la dosis de sus medicamentos y el paciente sigue igual con menos dosis. O sea, Sí. la actividad física de cierta manera puede funcionar como tratamiento, podría funcionar como neuroprotectora. También es aconsejable una alimentación saludable y especialmente controlar los factores de riesgo cardiovasculares. Sí. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes. En casi todas las enfermedades degenerativas existe una influencia que a largo plazo se prueba
con las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer va de la mano, por va de decirlo la mano. No se sí. sabe muy bien por qué, pero Sí. por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer hay muchísima más incidencia de Alzheimer en los que no controlan sus factores de riesgo cardiovascular. Ah, ya. La hipertensión, la Sí. diabetes aumentan el riesgo de enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Sí, Podemos sí, hacer sí. una analogía con la enfermedad de Parkinson y decir que es importante una alimentación saludable, Sí. controlar los factores de riesgo cardiovascular ya desde los 35 o 40 años, hacerse un control de rutina para ver si no tiene hipertensión, diabetes, cuidar la dieta, evitar la obesidad. De esa manera nosotros podemos protegernos de muchísimas enfermedades, tanto cardiovasculares, accidentes vasculares cerebrales y también de varias enfermedades neurodegenerativas. Quiero hacer foco en eso que decías, que una persona ya diagnosticada con Parkinson, de repente que empieza a hacer actividad física, puede ir reduciendo las dosis de sus medicamentos, porque muchas veces cuando escuchamos Parkinson es como un diagnóstico muy catastrófico, calculo yo, no solamente para el paciente, sino también para su entorno, ¿verdad? Entonces, hay maneras de mejorar esa calidad de vida que te proyectan que puede ser desastrosa, ¿verdad? Lo que pasa es que hay muchos prejuicios. Sí. Hay que tener en cuenta que dentro de lo que es la medicina, hace muy pocos años se descubrieron y se desarrollaron los medicamentos para el Parkinson. Sí. Entonces, quizás nuestra abuela, nuestros padres ¿De mismos... cuánto tiempo atrás hablamos? Y estamos hablando, se desarrolló la levodopa en los años 70, Sí. 70, 80, ¿y cuándo habrá llegado a Paraguay? Sí. Entonces, hace muy poco tiempo que se dispone de medicamentos para Parkinson si hablamos de la historia de la medicina. Sí. Entonces, el prejuicio, el preconcepto de la gente es que una enfermedad catastrófica sin tratamiento, que voy a terminar en cama, o muchos mezclan con la demencia y creen que van a terminar con demencia. Sí. La enfermedad de Parkinson actualmente es tratable, Sí. se puede tener una buena calidad de vida durante muchísimos años si uno hace el tratamiento adecuado, ¿verdad? Sí. Hasta ahora no se cura, pero quizás dentro de poco se cure, o sea, no sabemos. Hay tratamientos súper avanzados, ¿verdad? En Paraguay sí disponemos de prácticamente todos los medicamentos. Por que eso, hay a nivel por eso mundial. te preguntaba, esa comparación que muchas veces no da gusto, pero que es necesaria. ¿Cómo estamos con los tratamientos? ¿Tenemos lo último de lo último para el Parkinson? Dentro de lo que son medicamentos, sí. Sí. Dentro de lo que son medicamentos tenemos casi todas las opciones y las que no tenemos traen de clorina, realmente. Sí, Una sí. realidad, por delivery traen de clorina a los pacientes sin problema. Pero acá en Paraguay se dispone de todos los medicamentos con los que se puede sobrellevar bien la enfermedad, ¿verdad? El Parkinson es una enfermedad que se puede llegar a complicar con otra, pero de por sí no puede llegar a matar a un paciente. No, de por sí no. Sí. Hay algunos casos, como les había mencionado en algún momento del programa, hay varios genes que se relacionaron ya con la Sí. enfermedad de Parkinson y quizás sea a causa de esto que hay varias manifestaciones diferentes y muchas formas diferentes de Parkinson que nosotros los especialistas podemos constatar. A veces algunos tienen temblor, otros no. Un 25% de los que tienen Parkinson, después de varios años de enfermedad, después de 15 años de enfermedad aproximadamente, un 25% de los pacientes pueden empezar a tener trastornos de alucinaciones, ven Sí. cositas que no existen o un poco de demencia. Ahí tenemos que dejar de llamar enfermedad de Parkinson. Se llama demencia parkinsoniana. Porque por Ya es definición por les el había efecto. dicho que no afecta a las Sí, funciones superiores. sí. Pero es el porcentaje más bajo de la enfermedad. Son casos más excepcionales, digamos, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos, esta enfermedad lo que hace es va empeorando la movilidad del paciente y es cierto que puede ir llevando a una dependencia de un tercero. En un momento le cuesta caminar sin un caminador. Sí. Algunos pacientes incluso tienen que, para sus movimientos, usar una silla de rueda con el tiempo. Pero nosotros podríamos, digamos, enlentecer esa evolución haciendo actividad física, alimentándonos normalmente, correctamente y respetando la indicación del especialista. Es muy importante eso que decís, que puede llegar a necesitar la persona de cierto soporte de repente para caminar o algo así. La familia, ¿qué rol juega en este diagnóstico? ¿Cómo puedo yo, hija o yo, sobrina, ayudar a un paciente con Parkinson? Primero que nada, entender que la enfermedad de por sí puede aumentar el riesgo un poquito de depresión, de ansiedad. Sí, Entonces, emocionalmente. Emocionalmente muchos pacientes bajonean Sí. o se sienten mal, digamos, cuando se les plantea este diagnóstico. Entonces la familia yo creo que tiene que estimular, apoyar,
motivar al paciente a hacer actividad física, al aire libre, a cuidar su alimentación, a tomar su medicación, ¿verdad? Porque muchas veces se dejan estar y no quieren tomar o no son regulares, ¿verdad? En el tratamiento. Y también el hecho de tener ciertas limitaciones en la movilidad también de por sí la enfermedad produce un poquitito de depresión. Sí. Entonces es importante que el médico también se dé cuenta cuando el paciente está con un cuadro depresivo o la familia le señale al profesional o el mismo paciente le señala al profesional: estoy un poco deprimido, no tiene ganas de salir, no tiene ganas de ver gente, para también medicarle en caso de necesidad para esta comorbilidad que podría ser la depresión o la ansiedad. Todos los síntomas de Parkinson empeoran cuando el paciente se emociona, se pone nervioso. Sí. A veces el hecho de estar nervioso o ansioso ya le deja todo duro o no puede caminar. Entonces tratarle esta ansiedad, este estrés, esta depresión también mejora los síntomas de Parkinson. ¿Cuál es el equipo multidisciplinario que debería trabajar con un paciente con Parkinson? ¿Un neurólogo sí o sí? Siempre tiene que haber un neurólogo que maneje la medicación, ¿verdad? Es importante que tenga un fisioterapeuta en algunos casos, especialmente si hay trastornos del equilibrio, de la movilidad, que podrían mejorar muchísimo más con la reeducación, con los medicamentos. Sí. Algunos trastornos que nosotros llamamos axiales, que es la parte del medio del cuerpo, que son la voz, la fonación. Hay que saber que para que el paciente hable como nosotros, que hablemos con fuerza, y para que vibren las cuerdas vocales, el diafragma tiene que sacar aire con fuerza. Sí. Y esa lentitud del movimiento también afecta al diafragma. Hay pacientes que no les sale la voz, les sale así despacito, porque no pueden sacar con potencia. Eso mejora más con una clase de vocalización que con remedios, ¿verdad? El equilibrio, ¿verdad? La vocalización, todo eso mejora más con reeducación que con medicamentos. Sí, con la manera de respirar. Con la manera de respirar. Básicamente yo lo estoy haciendo con el post-COVID. Con audiólogo, por ejemplo, fisioterapeuta, pero eso se va evaluando según necesidad en cada momento de la enfermedad. Bueno, entonces en principio un neurólogo y un fisioterapeuta en el caso que se necesite. ¿Un clínico? Un clínico, yo siempre sugiero a todos los pacientes que tengan un clínico de cabecera, y si es mayor de 60, 65, que tenga un geriatra de cabecera, porque a los especialistas muchas veces se nos puede pasar de repente un problemita que no tiene relación con nuestra especialidad, pero sí es importante para la salud. Sí. El clínico es el que tiene que dirigir el tratamiento de todo. Sí. Presión alta, diabetes, análisis de sangre, infecciones. Todo. El neurólogo en este caso va a apoyar para el Parkinson, pero tiene que tener este paciente un médico de cabecera. Para dar un poquito de esperanza, vamos a ver la respuesta, pero hay pacientes que lograron entrar en remisión, que la enfermedad de alguna u otra manera después de un tiempo se les durmió. Ya sabemos que es incurable, pero en realidad, como les había mencionado, hay muchas maneras de manifestación de la enfermedad. Hay pacientes que le damos una dosis bajita de un medicamento y están súper bien. Por un tiempo por lo menos. Por años. Sí. Y incluso dudamos si es Parkinson o no lo que tiene. Decimos, Dios mío, y sigue con la misma dosis. O le aumentamos un poquitito después de unos cuantos años y el paciente está súper bien. Sí. Entonces, lo importante es recurrir al especialista y hacer un diagnóstico probable. Y con la medicación a veces el paciente mejora muchísimo. Como les digo, las creencias populares de la enfermedad son muy negativas, quizás porque hace pocos años no había ni siquiera una opción de tratamiento, ¿verdad? Entonces hay gente que realmente mejora con la medicación y se siente prácticamente sana, ¿verdad? En algunos otros casos los pacientes evolucionan más rápido, tienen muchas limitaciones en los movimientos, mucha dificultad y dependencia, y también existen opciones que no son medicamentosas. Sí. Existen, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda que se hace que en son otros alternativas. países. Son alternativas de tratamiento. Hay gente que se opera, que le hacen una cirugía, que corta una parte del cerebro, y eso puede mejorar muchísimo los síntomas, ¿verdad? Pero no se hace todavía acá. Acá no, mejor hacerse todavía en otros países por la ¿Cuál es el país más cercano? Argentina. Argentina o Brasil. Se pueden hacer cirugías y se puede hacer estimulación cerebral. Yo tengo una paciente justamente que hace unos días se hizo una estimulación cerebral en Brasil, todavía sigue allá y está por volver, ¿verdad? Entonces, hay muchas opciones más que son, aparte de los medicamentos en sí, ¿verdad? Pero lastimosamente hasta ahora no se llegó a la cura de la enfermedad. Pero hay muchas investigaciones que son muy prometedoras en el sentido de curar la enfermedad, pero hasta ahora no son una realidad. Lo importante es que ya se está estudiando, doctor, y que decís que hay esas alternativas, que es lo que también la gente siempre quiere buscar y no ir solamente a esos tratamientos normales que tenemos aquí, ¿verdad? Una realidad en la ciencia médica es que también depende muchísimo del dinero. Es una enfermedad súper cara, ¿verdad?
y depende mucho de cuánta gente afecte. Sí. Y realmente estadísticamente afecta a muchísima población en países ricos. Entonces, eso estimula a que haya investigaciones, a que haya avances en la medicación, a que haya avances en la tecnología, tanto de diagnóstico como de curación, ¿verdad? Entonces, al ser una enfermedad que no es rarísima como algunas, se investiga, se invierte dinero en la investigación, se invierte dinero en otros países, digo, ¿verdad? Sí. Y eso es una esperanza para los pacientes, ¿verdad? Que tienen esta enfermedad, porque próximamente podría haber muchísimos avances en la medicación y quizás, ¿por qué no?, una cura. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer tenerte. Tenemos un regalito para el doctor, bueno, primero de A Tu Salud, excelente, para que cada mañana cuando tomes tu café te acuerdes de nosotros. Mañana. Muchísimas gracias. Y también queremos agradecer a los amigos de Dumox, el obsequio de Fructus Terrae, sí, la primera empresa paraguaya y segunda en el mundo en utilizar nanopartículas de cobre para sus productos Dumox, porque tenemos que seguir cuidándonos, obviamente, y el doctor seguramente excelente, va a aprovechar el regalo de Dumox. Así que gracias, sí, doctor, por venir por acá, ¿viste? Para tener en el bolsillo, sí, y no olvidar de lavarse las manos cada 1 o 2 horas por el tema del COVID y usar el alcohol en gel y otros productos para prevenir las enfermedades. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, que estés bien. Más adelante, en nutrición, hablamos del ayuno intermitente o fasting y Guillermo Friedman les enseña cómo maquillar las cejas. No te muevas de donde estás, enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el futuro. Ya regresamos. Estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que el ayuno ha existido desde la antigüedad y ha estado vinculado principalmente a prácticas religiosas o ideológicas, como en la tradición católica durante la Cuaresma o entre los musulmanes en diferentes fechas del Ramadán? Esto es A Tu Salud. Ya estuvimos con el doctor Nicolás Evernov. Él nos habló de ¿qué? Del Parkinson, de todas las aristas de esa enfermedad neurodegenerativa. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del fasting. Quizás así no te suene tanto, pero sí te digo ayuno intermitente. Está con nosotros la licenciada en nutrición María José Gamarra. Ella tiene una especialización en obesidad y también en nutrición deportiva. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, bienvenida a Tu Salud. Muchas gracias, Amalia, contenta de acompañarle. Y bueno, aquí para brindar la información de, muy bien mencionado, el fasting o ayuno intermitente que se popularizó mucho en estos últimos años. ¿Es una dieta o no? ¿Entra en esa categoría el ayuno o no? Es un estilo de alimentación más que una dieta. Sí. Porque al hablar de dieta se refiere a algo un poco más estructurado. El fasting, si bien tiene una estructura de base, es un poquito flexible. Sí. Y se lo utiliza hace años, solo que ahora se popularizó porque tiene muchos beneficios también para el control de peso, pero no inició hace años con ese principal objetivo, sino más bien la depuración de la salud, la depuración de toxinas, sí, evitar radicales libres, el cuerpo se desinflama. Y hoy, gracias a todos los estudios científicos, hay más aval de eso, entonces se volvió una alternativa muy interesante para aplicar al estilo de alimentación que vos tengas. O sea, se puede aplicar a la keto, a una dieta tradicional y aún así uno va a tener los beneficios. Siempre y cuando, yo digo también que en ese periodo en donde uno está ingiriendo los alimentos también no coma cualquier cosa, ¿verdad? Yo te soy sincera, doctora, hasta hace 20 años atrás yo creo que tenía hasta una connotación más religiosa. Tipo, la gente decía, bueno, voy a dejar de comer carne o voy a dejar de comer frituras, las cosas que nos gustan, ¿verdad? Por tal cosa, por pedir tal cosa. Pero hoy por hoy sí entiendo ya más que tiene que ver
con un tema de salud. Me parece muy importante que nos cuentes también quiénes son los que pueden hacer ese ayuno. Totalmente. Porque no sé si una persona con cierta patología de base lo podría hacer, ¿verdad? Asimismo, tiene contraindicaciones o puntos a considerar, a evaluar con un profesional, además del nutricionista, con el clínico de cabecera, por dar un ejemplo. ¿En qué casos yo consideraría no indicar personas con trastornos de conducta alimenticia o antecedentes de trastornos de conducta alimenticia, bajo peso, adolescencia, lactancia, embarazo y problemas graves de salud que impliquen por ejemplo, un diabético que está en una etapa descompensada, porque si bien tiene beneficios en diabetes, debe estar autorizado por su diabetólogo antes de iniciar. Porque básicamente de qué se trata el fasting o ayuno intermitente, es periodo de ingerir alimentos y un periodo de no ingerir. Este periodo de no ingerir tiene varios protocolos. Para la persona que está iniciando un fasting o ayuno intermitente, la recomendación es empezar con 12 horas de ingerir alimentos y 12 horas de no ingerir. Entonces, básicamente, por dar un ejemplo, hasta quizás nosotros lo hacemos sin saber que es un fasting, es cenar a las 8 y desayunar a las 8. A las 8. Sale como que fácil. Es que más, dentro de todo más fácil eso, porque dormís. Claro. Por lo menos ahí en esas 12 horas te quedan como 8 horas de dormir. Tal 4 es lo que cual. sufrirías un poco, ahí, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Que sería lo ideal que uno cene y no duerma inmediatamente, esperar 1 o 2 horas para digestión. Sí. Y la única variante sería que uno se levante y no es que desayuna inmediatamente, sino pasan unas 2 horas. Ahora, este protocolo de 12 horas es como una introducción, tiene ya ciertos beneficios. A mi criterio profesional es lo que todos deberíamos luego dejar entre el desayuno y o sea, entre la cena y el desayuno. O sea, es lo metabólicamente recomendado para mí. Pero a partir de ahí uno va progresando a 14 o 16 horas. 16 horas de ayuno y 8 horas en donde uno ingiere los alimentos es como el más popular de todos los protocolos del fasting. Pero mi recomendación profesional es no ir de golpe a ese protocolo, sino hacer esto previo a las 12 horas, 14 horas y luego progresar a las 16 horas. En el caso que uno decida no dormir o haga en otros horarios, ¿verdad?, el ayuno, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué es lo que se puede consumir en ese tiempo? Porque tampoco nos vamos a deshidratar, ¿verdad? Así mismo, bueno, justamente ahí mencionaste lo clave. Lo líquido es lo que está habilitado. Se puede principalmente agua, agua con gas. Se pueden infusiones como té, café con stevia o mejor aún sin edulcorante, porque está demostrado que hay ciertos edulcorantes que pueden romper el estado de ayuno por más que no tengan calorías. ¿Cualquier fruta? No fruta. Sería agua, té. Sí. A lo que me refería es que puede ser endulzado con stevia. Ok. La stevia o sin endulzar, mejor aún. También se puede utilizar rodajas de limón para saborizar un poquito el agua o gotitas, pero lo ideal es ir a agua con gas, té o café. Asegurar que el café no sea de los que trae azúcar, porque a veces uno inofensivamente está introduciendo un poquito de azúcar y eso ya rompe el ayuno. O sea, cualquier cosa sólida prácticamente ya va a, con certeza, romper el ayuno. O sea que buena cantidad de líquidos, por buena lo menos 2 a 3 litros de líquido sí o sí. Sí o sí. La ventaja de esto también es que muchos pacientes, gracias a esto, están incorporando más líquido, ¿verdad? Entonces aprovechan el momento de ayuno para hidratarse mejor, ¿verdad? Para aportar un poquito de antioxidantes con un té o para activar el sistema nervioso con un cafecito, ¿verdad? Entonces, para algunos les sale fácil. El que toma mate a la mañana o el tereré, me dice, sale solo. O sea, encontramos que a veces hay personas que venían haciendo el ayuno y no lo sabían, ¿verdad? Solo que ahora es como que tiene nombre y apellido lo que venían haciendo y que anteriormente inclusive se consideraba que no era ordenado. Y hoy en día sí se sabe. Ahora, no es para todos, pero hay personas que no es que el paciente llegue al consultorio y le diga, vos vas a hacer ayuno, al contrario. Es como algo que en algún momento quizás hacemos como quizás no. ¿Tiene beneficios? Sí, pero una persona que tiene una estructura, que necesita desayunar a tal hora y que no puede hacer este tema de prolongar un poquitito el desayuno porque en el trabajo ya le queda mal, ahí, por ejemplo, no es una cosa forzada. O sea, se puede o no hacer el fasting, pero tiene muchos beneficios, eso sí es claro. ¿Tiene más beneficios cuando hacemos en ese tramo de que estamos en actividad de alguna otra manera o cuando lo hacemos en ese horario que decías vos de la noche, de repente de 8 a 8? ¿En cuál vamos a encontrar más beneficios? Mayor beneficio cuando aprovechamos el fasting o el ayuno con el sueño. Ok. Con el horario porque el sueño. cuerpo descansa. Exactamente, ahí estamos. Yo creo que la ansiedad y todo ahí, ¿verdad? Sí. No trabaja. Aparte que sale más fácil
aseguramos que el paciente también duerma mejor, o sea, indicándole de la importancia de dormir 6, idealmente 8 horas. Y también porque en teoría ahí, si estamos respetando el ritmo circadiano, que es de acuerdo también a la luz solar, hay muchos beneficios metabólicos. O sea, el cuerpo está preparado para moverse y para ingerir alimentos cuando hay luz solar. No quiere decir que a oscuras uno no pueda comer, claro, pero tenemos ciertos beneficios al levantarnos y al movernos. Hay todo un cambio hormonal que predispone al cuerpo para poder ingerir alimentos y movernos durante la luz solar. Si de repente vos te salís, porque yo soy muy de picotear las cosas, una galletita ponerle para estafarla a tu estómago y decirle, mirá, le metí algo sólido, rompiste, chavo, ayuno, ya está. Sí, pero mira, el ayuno no es una cosa muy rígida o cuadrada, eso es lo lindo y a mí me gustó. Yo empecé probando, yo soy muy de probar algunas cosas, aparte de leer la evidencia científica, me gusta testear. Y hace ya, van a ser 2 años que estoy haciendo el ayuno intermitente y no es necesario hacer todos los días. Es más, en el caso de las mujeres es bueno luego un día hacer un protocolo diferente. Por ejemplo, de lunes a viernes o 3 veces por semana uno hace el de 16-8, 16 horas de ayuno, 8 horas para comer. Y fines de semana o otros 3 a 4 días a la semana uno hace el de 12 horas. O sea que hasta 3 es lo normal, lo ideal, pero tampoco todos los días. Se puede hacer 5 días con tranquilidad, pero te recomendaría no hacerlo 7 días. Sí. Entonces, mínimamente 3, uno ya tiene beneficios, puede llegar a 5 días a la semana perfectamente y 2 días un protocolo de menos horas de ayuno. Sería mi recomendación. Y aparte de que, por supuesto, todo lo que quieren es bajar de peso, ¿verdad? De perder, deshincharse por lo menos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es otro beneficio que encontramos con el ayuno? De repente, hacerle un poquitito descansar también a nuestro sistema digestivo. Así mismo. Básicamente, cuando nosotros estamos ingiriendo algo, estamos en proceso de captar, de asimilar, Todo de absorber. movemos. Proceso anabólico, Sí. se le dice. Cuando uno no está ingiriendo alimentos, pero el cuerpo tiene una demanda energética, por ejemplo, uno se levantó y recién después de 2 horas uno va a desayunar, y en ese lapso de 2 horas el cuerpo necesita energía. Sí. Entonces ahí uno está en estado catabólico, está utilizando lo que tiene de reserva y va a utilizar eso como combustible energético. También eso ayuda a depurar un poquito mejor a las toxinas, a todo lo que mencionaba, ¿verdad?, de los radicales libres. Y uno obtiene energía. Ahora hay que adaptarle al cuerpo a esta vía, no es que uno un día desayuno básicamente va a tener de dónde sacar, el cuerpo está preparado, pero adaptarse al ayuno intermitente requiere hacer un periodo de tiempo, por lo menos diría 2 semanas a 1 mes. Y ahí en ese beneficio nos encontramos que el cuerpo remueve tejido adiposo para obtener energía. Sí. Y bueno, ciertos beneficios ahí también para el control de peso que nunca nos viene nada mal. Nunca nos viene mal, quiere decir. Supongamos si tenemos un buen metabolismo y hacemos 3 veces a la semana el ayunito, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto podemos llegar a bajar? Mira, no es una cosa muy matemática, pero básicamente uno puede llegar a bajar 1 kilo hacia el mes, a veces más, a veces menos. Ahora, mucho va a depender de qué comes en las restantes 8 horas. Y actividad física. Así mismo, si uno agrega actividad física y uno aparte está haciendo un ajuste en la alimentación, puedes bajar 3, 4, 5 kilos, pero depende mucho del caso, del exceso de peso que tenga la persona, la respuesta metabólica y, como mencionaba, que uno come en esas 8 horas. Porque básicamente cuando uno hace un ayuno de 16 horas, llega a ser una comida menos, entonces son menos calorías, o sea, naturalmente va a ingresar menos calorías al cuerpo. Y por eso digo, no en las restantes horas comer todo lo que hay. Aprovechar y hacer un plan de acción para que los nutrientes que uno va a incorporar sean de buena calidad. Con más razón si hay una comida menos. Entonces yo tengo que asegurar que la primera comida que va a comer el paciente, y de hecho todas las restantes comidas, las 3 comidas, sean ricas en fibras, presentes en frutas y verduras, antioxidantes que también están en las frutas y verduras, proteínas presentes en el huevo, en el queso, en productos derivados de lácteos. Y también, si el paciente necesita una demanda energética adicional, cereales, verán su versión más integral. Entonces, básicamente se puede hacer un plan súper variado en lo que uno va a ingerir, pero cuidando la calidad, porque si uno se va y come procesado, todo ese proceso de depuración va a estar contrarrestado y no nos sirvió prácticamente de nada el ayuno. Aprovechando tu especialidad en obesidad y teniendo en cuenta que es la patología madre hoy por hoy, que también hay que decir que está arrastrando a la muerte a muchas personas con el COVID, a una persona que vos le está tratando con obesidad, ¿le das el ayuno intermitente de repente o no? Sí. Por lo general, al 80% de los que llegan a hacer ayuno intermitente es porque el mismo paciente llega con esa curiosidad. Sí.
Y hay un 20% que yo le voy sugiriendo como un paso siguiente a lo que ya veníamos haciendo, como una alternativa. Pero justamente no lo hago de buenas primeras, sino voy evaluando cómo está la conducta de ese paciente, si es una persona que le va a sentar el ayuno intermitente o si va a ser un desorden en su alimentación por no saber manejar los periodos de ayuno. También requiere de cierto autoconocimiento, autocontrol y también un poco de flexibilidad que tiene el ayuno, o sea, de explicarle que no es una cosa tan estructurada, pero que requiere un poquito de responsabilidad para no hacerlo a la bartola. De 3 a 5 días a la semana, de 12 a 16 horas. Eso es lo ideal. Así mismo. Hay protocolos de más horas, de 18 o de 24 horas, de un día entero de ayuno, pero yo particularmente no es lo primero que indico, sino vamos viendo más adelante. Pero lo que mencionaste es lo puntual. 3 a 5 días, 12 a 16 horas. Y el datazo, que estando dormidos esas 8 horas también ayuda, también sirve. Y que si complementamos, en el caso que sea ya durante el día con actividad física, también es fundamental. Asimismo, está demostrado que uno puede realizar una actividad de baja intensidad a moderada estando en ayunas. Solo hay que adaptarle al cuerpo a hacer eso. No ponerse a hacer una cosa vigorosa de buenas a primeras y no empezar a hacer ayuno intermitente al mismo tiempo que uno arranca con una nueva modalidad de actividad física. Sí. Primero empezar a adaptarle al cuerpo al ayuno y luego a la actividad física o viceversa. O viceversa, claro, porque de repente algunos, qué sé yo, hacen un CrossFit y después le dicen, voy a hacer mi ayuno ahora, y el cuerpo está desgastado de alguna u otra manera. Así mismo, y eso tiene que estar bien controlado y supervisado porque hay nutrientes que están en demanda durante ese tipo de entrenamiento, entonces hay que cubrir inmediatamente antes, durante o después. Entonces tiene que estar monitoreado por un profesional la actividad física de mayor intensidad acompañada con el ayuno. Fue un gusto conversar contigo, doctora. Antes de que te vayas, te quiero entregar un regalito de A Tu Salud para que nos recuerdes siempre. Para mi ayuno. Y también de los queridos amigos de Fructus Terrae, ¿sí? Porque es la primera empresa paraguaya y segunda en el mundo en utilizar nanopartículas de cobre para sus productos. Zumos de protección y higiene para que te sigas cuidando. Muchas gracias, qué gusto venir aquí, compartir, salir con todos estos regalos. Venir Siempre, sí, ¿verdad? Avísenme, gracias, así que un placer compartir y bueno, un gusto. Te esperamos siempre, doctora. Muy buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Hoy las espero para hablar sobre un tip de maquillaje que es infalible, las cejas. ¿Quién no soñó con tener las cejas de Brooke Shields, Liz Taylor, Frida Kahlo? No creo que se animen las chicas, aunque están muy de moda. Pero bueno, en fin, les voy a enseñar una técnica que jamás vieron para poder tener las cejas anchas y laminadas en menos de 5 minutos. ¿Sabías que el ayuno también se utiliza en prácticas médicas tradicionales para tratar problemas como la epilepsia? Enseguida regresamos a Tu Salud. Siempre estuvieron allí. La ruta los vuelve visibles. Empresas paraguayas construyendo el... Ya regresamos. Estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que las cejas revelan mucho acerca del carácter? Las cejas curvadas indican creatividad, mientras que las cejas rectas son típicas de personas muy sencillas y conservadoras. Tenemos un sábado más que productivo. Ya estuvimos conversando con un neurólogo acerca del Parkinson. Hay tratamientos alternativos que pueden ir mejorando la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, hay que decirlo también, de su entorno. También hablamos sobre nutrición. ¿Y qué dijimos? Acerca del ayuno intermitente. Lo podemos hacer hasta 5 veces a la semana e inclusive por el resto de nuestras vidas una vez que tomemos esta decisión. Y ahora el querido Guillermo Friedman en Belleza, ¿qué nos va a contar? ¿Qué tips nos va a dar acerca de la ventana de los ojos? Sí, estamos hablando de las cejas. A ver, Guille, ¿qué tenés hoy para nosotros? Hola a todas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido a otro bloque de Belleza. Y hoy vamos a hablar sobre cejas. Las cejas que durante muchos años fueron marcando tendencia. Inclusive vos cuando ves una foto, según la ceja podés descubrir de qué década es. Las cejas siempre marcaron
carácter y hasta estatus social. Pasamos por diferentes etapas, cejas súper depiladas, cejas gruesas, cejas naturales. Y hoy en día, en el 2021, es como que hay un mix de todo lo que pasó anteriormente. Muchas mujeres durante muchos años se depilaron las cejas en exceso, entonces se quedaron sin cejas para poder utilizar con la moda las cejas gruesas. Para eso la tecnología empezó a utilizar dermopigmentación, implante de pelos, etc. Pero yo esta tarde les traigo un truco súper económico que lo van a poder hacer ustedes en su casa. Para eso lo importante es tener un pegamento de colegio que es hipoalergénico. En este caso utilizo una marquita que es Elmer. Recuerden, el pegamento tiene que ser violeta, si no, no sirve. Sí o sí tiene que ser este pegamento. Yo normalmente los encuentro en los supermercados. La ceja tiene que estar limpia, libre de grasitud. Yo para eso ya la limpié previamente con alcohol y comienzo a aplicar el pegamento de atrás hacia adelante. Yo lo que voy a hacer ahora es un laminado de cejas, una técnica que está muy de moda, pero sale con el agua o con agüita micelar. Una vez que terminas de peinar de atrás hacia adelante, vas a comenzar a devolver la posición de las cejas como querés que queden. Tenés que hacerlo de forma muy rápida para antes que se seque el producto. Entonces pueden trabajar con un peinecito como este, que es mitad peine, mitad cepillo, y la van peinando. Recuerden no irse muy afuera cuando realizan el peinado, porque si no van a llevar todo el pegamento para atrás. Una vez que tienen la forma ideal, comienzan a sellarlo con el cepillito. De esta forma vamos a ir ubicando los pelitos de la forma que queremos. Hoy en día están de moda las cejas súper naturales pero anchas. Fíjense cómo yo estoy logrando ese efecto. Entonces vamos peinando a medida que se va secando el producto y tienen que tener a mano un cotonete con un hisopo con alcohol para retirar los excesos de grumitos que normalmente suele generar el pegamento cuando lo peinas. Si ustedes ven la diferencia es increíble. Fíjense la ceja sin peinar y la ceja peinada con pegamento. Lo que yo normalmente recomiendo, si quieren un efecto natural, con una sola vez es suficiente. Ahora, si quieren un efecto un poquito más intenso, volvemos a aplicar el pegamento, ya en este caso siguiendo la forma que le dimos a las cejas, y volvemos a peinarlo. A medida que peinan, van sellando y presionando para que el pelito quede en su lugar. Tienen que tener mucha paciencia, chicas, para hacer esto, para que quede prolijo, y recuerden siempre retirar el resto de grumito. Hacemos lo mismo del otro lado. No tengan miedo cuando aplican el pegamento, al principio queda violeta, pero después, cuando se aclara, queda en color natural. Entonces estamos realizando un laminado de cejas casero que lo puedes hacer tranquilamente, te dura toda la noche o cuando salgas sin ningún problema. Recordar retirar siempre el exceso de grumos con tu hisopo y después lo peinas. Bueno, terminado este proceso, podemos dejar así, que las cejas queden más anchas, que queden peinadas. Va a durar todo el día y de forma natural. Paso siguiente, si quieres mayor intensidad en tus cejas, puedes trabajar con un producto como este, que es un tatuaje que ayuda a maquillar las cejas y que duren más tiempo. Qué sé yo, puede llegar a durar 2 o 3 días a prueba de agua. Entonces, con una brochita en diagonal plana comenzamos a marcar pelitos y eso nos da mayor intensidad y ayuda a que las cejas se vean un poquito más anchas.
Para la que es fanática de la ceja más intensa, tranquilamente puede reforzar con este producto. Recuerden que tienen que ser pequeños trazos tipo pelito, chicas. No vayan a mandar una franja lisa porque eso no nos favorece y queda como la ceja dibujada. Hacemos lo mismo del otro lado y vamos viendo dónde realmente necesita rellenarse y listo. Tengan cuidado, y esto es muy importante, nunca pretendan marcar mucho el encuentro de las cejas. Eso no nos favorece y nos deja una mirada muy dura. La ceja siempre tiene que arrancar más suave desde el inicio y se va oscureciendo hacia atrás. Y listo, terminamos este proceso. Recuerden que puede tener la forma de ceja que quieran, más gruesa, más fina, inclusive como les dije al principio, puede ser sin maquillar y que los pelos se vean naturales. Pero es algo muy importante que tengan en cuenta la realidad. Todo el mundo hoy en día con el tema del celular exagera porque se ve de una forma en la cámara, pero tiene que pensar siempre cómo se va a ver face to face para que no quede muy artificial. Las cejas siempre marcaron tendencia, como les dije al principio, y denotan décadas. Esto no significa que algo que esté de moda sí o sí lo tengas que utilizar. Siempre tenés que ver cuál es el look que más te favorece y por más que no esté de moda en ese momento, sigas aplicándolo. Y si hay algo que está de moda y te queda bien, lo podés utilizar. Así que recuerden, chicas, siempre tienen que practicar y fijarse que si ustedes a 20 o 30 centímetros del espejo lo ven bien, entonces todos van a verlo perfecto. Terminado este tips, volvemos al piso, Amalia. Quiero tener las manos de Guillermo Friedman para poder hacerme esas cejas. Mientras tanto voy a ir aplicando esos tips que nos dio, realmente muy pero muy productivos para nuestro día a día. Con esto despedimos A Tu Salud. El próximo sábado tenemos muchísimo más para compartir con todos ustedes. Prepara el mate porque la cita es con A Tu Salud a las 16 horas. Nos vemos.